Bolívar era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad, hay que entender un poco sus orígenes familiares, su propia familia. Por el lado de su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si se hace referencia en primer lugar a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, forzó muchas mujeres. Sus antepasados también, por el lado de su madre, eran personas violentas, pues también tenían esas características. Su hermana, María Antonia, era una mujer cruel. Ella misma confiesa haberle rajado la cabeza al carpintero de su hacienda, de su ingenio, porque le falló en alguna cosa y le dio de palos y tenía unos accesos de ira impresionantes también. María Antonia y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, a diferencia de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y su otra hermana, que eran rubietes, por el lado pues alemán, pero ellos tenían unas características negroides y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar contra los españoles. Y voy a explicarme por qué. Es que su abuelo paterno invirtió un dinero, unos 20.000 o 23.000 ducados, para comprar uno de los dos títulos nobiliarios que fueron entregados al convento de Montserrat para ayudar a financiar ese convento. Pero el título no lo pudieron obtener y ese título lo estuvieron peleando, el título nobiliario lo estuvieron peleando durante casi un siglo y no lo pudieron obtener precisamente porque no podían demostrar la pureza de sangre. Por otro lado, su tío, hermano de su madre, también ambicionaba a que la familia Palacios tuviera otro título nobiliario y tampoco nunca lo consiguieron. Parece que su bisabuelo tuvo algún lance amoroso con una negra y de esa unión nació una niña que se llamaba María Josefa Marín, y María Josefa Marín es la bisabuela del Libertador, negroide, y heredó la fortuna que le dejó su padre. Pero aún con toda esa fortuna, pues no pudieron obtener el título nobiliario porque justamente en los documentos que ingresaron a la corte y que pelearon en Madrid, pues dejaban por fuera esa ascendencia negroide y sencillamente los abogados pues no entendían por qué faltaba una persona en ese árbol genealógico. Y es que ellos, por supuesto, como pertenecían a la nobleza caraqueña y eran gente pues muy estimada y de mucho dinero, pues se avergonzaban de los orígenes de su bisabuelo. En el fondo, eso resintió muchísimo la familia después de un siglo de pleitos sin lograr esos títulos nobiliarios. Pues en el ánimo de Simón Bolívar fue creciendo ese resentimiento contra la corona española y contra todo lo que significara España y la nobleza española. Bolívar personalmente nunca miraba de frente. San Martín, por ejemplo, dice de él que le asombraba que nunca dijera la verdad, que nunca hablara con franqueza. Y otros cronistas de la época dicen que hablaba a sus generales en tono humillante, despectivo. Era un engreído,